En el año 2022, el bioquímico y activista del movimiento San Isidro, Óscar Cassanella, llegó a Miami, luego de cruzar la frontera con su hijo pequeño y su esposa embarazada. Prácticamente no tenía otra opción. Simplemente en Cuba me esperaba, si no salía, la cárcel. Ya era una amenaza directa. De todas maneras, también uno de los motivos más fuertes era tratar de que mi niño, en ese momento mi niño mayor de 4 años, pues no entrara. Yo le tenía pánico que él entrara en la escuela y estaba a punto de entrar en la escuela bajo ese adoctrinamiento y bajo digamos, lo que sufren muchos niños de activistas y opositores, que es, digamos, una represión psicológica por ser los padres quienes son, ¿no? Y también para que mi segundo niño, porque salimos mi esposa tenía 7 meses ya de embarazo, no naciera en Cuba. Realmente temíamos mucho por nuestra vida. Pero sí, fundamentalmente para darle un mejor futuro a mis hijos, y digamos que la salida en ese momento rápida fue porque yo estaba en prisión domiciliaria y la propia policía política me dijo: te vamos a dejar salir de la casa para que hagas los papeles y te vayas en un mes. Si pasa un mes y no te has ido, vas para la cárcel. La travesía fue muy dura, pasaron cosas, casi todo lo que podía pasar mal pasó. Por suerte llegamos con vida, pero no sabíamos a lo que nos exponíamos, pero sabíamos que en Cuba, si nos quedábamos, sabíamos ya el futuro negro que nos esperaba a mí y a mis hijos, ¿no? Pero mucho riesgo, mucho miedo. Yo tenía que mostrarle a mi hijo que estaba en control de la situación cuando realmente no lo estaba. Tuve que hacer un poco como el personaje de la película La vida es bella, tratar de crearle una realidad distinta a mi hijo, para que él no se diera cuenta de lo que realmente estábamos viviendo. Y entonces yo le decía que estábamos en un juego y que tenemos que escaparnos de los malos, y entonces él no podía hablar para que no se supiera su nacionalidad ni nada, teníamos que estar escondidos muchas veces, y siempre le decía: esto es un juego, si ganamos vamos a llegar a un lugar muy bonito, sin hablarle claro, porque además no le daba ningún dato, porque no sabíamos. Estuvimos en 2 ocasiones, digamos que detenidos, y era para que nadie pudiera secuestrarlo, interrogarlo o cualquier cosa. Y yo tuve que crearle esa realidad modificada, para que él no sufriera el trauma. Todas las tardes él lloraba, cayendo, o sea, anocheciendo, él lloraba porque muchas veces terminábamos en lugares muy feos, a la intemperie a veces, en lugares muy feos. Y entonces él se ponía muy triste y lloraba y decía: y papá, tenemos que dormir aquí, nos quedamos aquí. Y yo tenía que decirle: bueno, sí, pero no te preocupes, que los malos no nos han encontrado. Y trataba de hacerle cuentos y cualquier cosa para sacarlo de esa realidad que era muy fea y muy dura. Salimos de Cuba, e hicimos la travesía. Pensábamos que íbamos a hacer la travesía desde Cuba a México y después a Estados Unidos, pero eso no funcionó. Tampoco funcionó Nicaragua, ir por Nicaragua, y lo que nos sucedió fue que nos deportaron en Ciudad México, en el aeropuerto de Ciudad México, nos deportaron hacia Colombia. O sea, nos deportaron hacia Cuba, pero simplemente haciendo escala en Colombia, donde habíamos hecho escala. Y ahí, por suerte, no nos llegaron a deportar completamente hacia Cuba. Estuvimos en un limbo de aeropuerto en Colombia, como 10 días durmiendo en el piso del aeropuerto sin saber qué nos iban a hacer. Y bueno, finalmente pudimos salir de
del aeropuerto de Colombia y subir desde Colombia totalmente por caminos irregulares hasta la frontera sur de Estados Unidos. En ese momento mi mayor hijo tenía 4 años, mi esposa tenía ya 7 meses y tanto. Ya incluso llegó un momento en que ya las aerolíneas no la dejaban ni siquiera viajar, aunque hubiéramos hecho el intento, porque ya muchas aerolíneas después de los 7 meses no se arriesgan a dejar viajar a una embarazada. Pero el problema es que teníamos mucho miedo, bueno, en todos los países, pero sobre todo en Nicaragua, porque Nicaragua nos negó la entrada y nos amenazó con una detención. Y México también. Y bueno, México de hecho fueron los que nos detuvieron y nos deportaron. ¿Cómo pudieras definir ese adoctrinamiento al que tanto le temías en Cuba? Por una parte es la manipulación, la distorsión de la realidad que ellos hacen a su favor, el régimen cubano. Eso es es el adoctrinamiento en el cual ellos reescriben la historia de Cuba, manipulan los conceptos, confunden a los niños con los conceptos de patria, digamos, de ideología política, todas esas cosas. Pero adicionalmente está también la intolerancia, la falta de democracia, la intolerancia, la discriminación hacia el que piensa diferente. Entonces, yo he conocido de personas, incluso tengo había un niño en mi barrio que me dijo que en la escuela su profesora mostró una foto de los acuartelados de San Isidro, y en ese momento yo estaba en la huelga. Y la profesora empezó a decir que los que estaban allí en San Isidro en huelga, pues éramos unos terroristas, éramos unos mercenarios, estábamos pagados por la CIA, y todo un discurso de descrédito y desprestigio que es lo que usa el régimen. Eso se puede reproducir, esa misma escena. O sea, el hijo de un activista, un opositor, incluso mi hijo pudiera haber estado en una clase y la profesora en Cuba le puede estar hablando mal de su padre, de mí, sin ser delincuente, sin ser un criminal, sino por yo pensar y por actuar pacíficamente en consecuencia con lo que pienso, pero diferente a lo que quiere el régimen, ¿no? A las directrices del Partido Comunista. ¿Tú crees que un niño cubano puede ser feliz en las condiciones en las que vive? Realmente es muy difícil. Yo creo que siempre los padres pueden hacer el esfuerzo para, como hice yo, evitar que la realidad, digamos, los haga infelices, ¿no? A los niños, y tratar de hacerle la vida más fácil, pero yo creo que el esfuerzo que tienen que hacer los padres cubanos hoy en día en la Cuba actual es grandísimo. Realmente digamos, los disfrutes que pueden tener y las oportunidades que pueden tener los niños en Cuba son una fracción muy pequeña de las oportunidades y la vida que pueden llevar niños en muchos otros países, por lo menos en el hemisferio occidental, por lo menos aquí en América. O sea, es muy dura la realidad de los niños cubanos. Yo recuerdo que en la travesía estuvimos en varios lugares donde habían parques para niños, y eran países subdesarrollados de Latinoamérica, y sin embargo mi niño nunca había visto un parque tan bonito y tan bien cuidado, y me lo decía: ay, mira papá, qué parque más bonito. Y bueno, eso eran momentos de felicidad, y él disfrutaba mucho estar en esos parques que no había en los barrios cubanos, que no hay, están totalmente abandonados, y ni se encarga el Estado, ni deja que digamos que empresarios privados o iniciativas privadas o organizaciones se encarguen de eso. Y así hay mucha falta mucho abandono, mucha falta de opciones para los niños y para los jóvenes.
Y yo creo que los jóvenes, los niños y los jóvenes cubanos están como que quemando etapas y violentando, porque yo recuerdo ver a adolescentes en la esquina de mi cuadra por las noches tomando en medio de un apagón porque no habían otras opciones. Y yo no quería ese futuro para mí.